Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Cannavaro tenía un contrato demasiado alto y el Inter buscaba deshacerse de él. Ni siquiera que le vinieron con una oferta. Apareció la Juventus y se hizo con el central italiano que un par de años más tarde acabaría en el Madrid. En esa misma operación el Inter abonó unos 10 millones de euros por el portero uruguayo Fabián Carini. Aparte pagamos. Sí. Ay, Dios mío. El Inter no está... Ahora está la respuesta porque el Inter estuvo tan mal por tanto tiempo. Dios mío. Bienvenidos a un episodio más de Cátedra de Fútbol. El episodio de hoy es trueques. Equipos que dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me llevo el tuyo, tú te llevas el mío y vemos cómo nos va. Que no pasa mucho en el fútbol, ¿eh? O sea, no tanto como en otros deportes. Pasa menos de lo que pensamos. Sí. Y sabes, Bueno. ahora es interesante porque obviamente para cuando ellos están escuchando este episodio va a estar en el pleno mercado de que qué jugador se va a ir a qué equipo, se empieza a hablar abierto, sí. muchos rumores muchos rumores de diferentes equipos de qué jugadores vienen y van. Entonces me interesa mucho este tema hoy porque siento que puedes repasar un poco lo que se hizo antes y podemos ver qué es los clubes van a ir pensando ahora. Bueno, ¿quién me quiere lanzar el primer trueque del día de hoy? Dale, yo te lanzo el primero, Cristian, y es porque me di cuenta que no sabía cómo llegó esta leyenda a este equipo, Roberto Carlos al Real Madrid. ¿Ustedes sabían cómo llegó ahí? En avión, me imagino. No, en barco. Podría ser en barco. No. Pero en serio, llegó a través del Inter, que sí sabía que jugó en el Inter, pero a cambio de Iván Zamorano. Y yo me acuerdo cuando Zamorano llegó al Inter, porque me acuerdo que tenía ese tema del 1+8, ¿te acuerdas? Sí, porque él quería ser el 9, pero estaba Ronaldo. Eso mismo. Pero en mi cabeza cuando eso, Roberto Carlos siempre fue del Real Madrid. Yo sabía que jugó en el Inter, pero nunca en mi vida junté esto. Me supongo que era muy, muy joven yo. Y bueno, Zamorano era un gran goleador, pero como había subido recién Raúl al Real Madrid, entonces Zamorano empezó a verse más excluido del equipo titular. Entonces el Inter le llama, necesita un delantero, no sé por qué si le tenía a Ronaldo, pero bueno. Le Y a llama Vieri. Vieri. No estaba Vieri. Vieri todavía no, llegó después No, Vieri. Sí. Bueno, y le dijo, bueno, hey, Zamorano, ¿quieres venir a suplantear acá? Bueno, vení, le dijo. Y el Real Madrid le dijo, bueno, te pasaron a Roberto Carlos, que por la izquierda nos están entrando 20 goles por partido. Y así fue como llegaron. Me encantó esa. Es que algo así habrá sido. Claro. Pero puta, pues te vienes con Roberto Carlos, que aunque era buen defensa, también aportaba muchísimo al ataque. Sí. Sí, Pero ustedes no se acuerdan, Roberto Carlos fue muy criticado al principio de su carrera por no poder defender. Me acuerdo que en el Mundial del 98, no sé si se acuerdan, Brasil jugó contra Dinamarca y él a la hora de despejar trató de hacer una chilena y uno de los hermanos Laudrup, me acuerdo que los vacunó. Gol a Brasil. Creo que Dinamarca era. Y Brasil, la prensa de Brasil lo criticó muchísimo y los siguientes años, incluso en el Real Madrid, se le criticó mucho. Fue hasta el final de su carrera cuando se empezó a decir que, bueno, Roberto Carlos era un buen defensor, pero él era, creo que más conocido por su despliegue ofensivo más que defensivo. Sí, la verdad que sí, pero el tema era que su despliegue ofensivo era tan grande que es como se dice, la mejor defensa es un buen ataque. Sí. ¿Verdad? Era tan grande su despliegue ofensivo que vos tenías que cuidarte, no podías enviarle tampoco a tu extremo derecho que suba y que no le siga a Roberto Carlos, ¿verdad? O sea, era algo que sí o sí tenía que tenerse en cuenta. Roberto Carlos era un galáctico, ¿verdad? Sí. Capaz no era Claro. no era ni Iron Man ni Capitán América, pero era tipo Hawkeye el tipo. No, sí, hay una anécdota de él cuando Figo llegó al Real Madrid, que supuestamente el avión, acababan de comprar a Figo, el Real Madrid lo compró del Barcelona,
y el avión pasaba en turbulencias y todos los agentes empezaron a ponerle chalecos de salvavidas a Figo. Y entonces ahí Roberto Carlos dijo como que puta, nosotros no importábamos el resto de los demás. Pero era la época de los galácticos, que Figo fue el primer galáctico, creo, en ese momento. Sí, Roberto Carlos ya tenía su tiempo en el Real Madrid cuando pasó esto. Les repaso rapidito cómo les fue a los dos después del cambio de club. Sí. Zamorano fue al Inter y ganó el mismo año que llegó. Ganó la Copa UEFA en el 97. Perdón, él llegó en el 96. En el 97, el siguiente año, ganó la UEFA. Pero Roberto Carlos ya ese año ganó una liga y el siguiente año arrasó. Ganó Supercopa de España y Champions League y ganó nada. Ganó en total 3 Champions, 4 ligas, un mundial, 2 intercontinentales. O sea, obviamente yo creo que el Real Madrid fue el que se llevó la mejor versión del jugador. Se marcó una época también. Ellos recibieron un jugador que le marcó al equipo, una época del equipo. Mientras que Zamorano no tuvo esa influencia. No, y les costó encontrar al Madrid un lateral izquierdo de calidad. Porque por la derecha sí, tuvieron a Marcelo, que por mucho tiempo brilló siendo titular indiscutible, pero por la izquierda no creo que hayan conseguido. Carvajal jugaba por la izquierda, creo. Juega. No reemplazó a Roberto Carlos. Carvajal es derecha, Marcelo es izquierda. No, Marcelo es derecha. No, Marcelo. Porque ¿quién jugaba por la banda de Cristiano? Marcelo. Sí. Entonces el otro lado, bueno, siempre han conseguido. Sí. No, pero la verdad que son dos jugadorazos que este trueque, también se le perdona al Inter, no es como un trueque que decís, ¿verdad? Que vos sabés de antemano que tu jugador no va a servir. Le estás trayendo a Zamorano, no hay que le estés trayendo a un cualquiera. Claro, si te digo que Zamorano había además, por nombre en esa época, por ahí Zamorano era un poco más que Roberto Carlos. Aunque no, bueno, que yo no sé mucho de Roberto Carlos en el Inter, ¿verdad? Pero yo creo que por nombre en esa época quizás el Inter pensaba que traía algo más. Zamorano se estaba yendo con 30 del Madrid, con 16 goles en 36 partidos en la última temporada. Que no es tan malo. Y estaba suplanteando, ya estaba alternando con Raúl. Sí, pero estaba alternando con Raúl ya. Sí, y nunca repitió esos números en el Inter, nunca llegó. Mira, el número antes, la temporada anterior metió 31 en 46. Sí, pues estaba grande Zamorano ya. Eso fue en el 94 y él nació en el 67. O sea, ya tenía... No, ni 30 años tenía escrito. Bueno, 27 años. Sí, tampoco era un niño. Cuando Roberto Carlos era un niño. Pues tienes razón, uno no ve el futuro, no puede saber en qué se iba a volver Roberto Carlos. No, digo porque hay uno de estos trueques que uno de los nombres yo ni sé. Bueno, ¿quién nos da el siguiente? Dale. Yo te traigo el siguiente. El siguiente fue que es algo que yo no sabía, fue entre Ricardo Quaresma más 13 millones de euros por Deco, que venía en ese momento del Porto en el 2004. Yo tengo otra fuente que dice 15 millones, pero me supongo que no importa. 15, o sea, 13 y 15 probablemente fueron 14. Pero Quaresma en ese momento era una gran promesa del fútbol de Portugal, pero en el Barcelona también supuestamente tenía que desplegar todo su poder futbolístico, pero nunca pasó. Entonces, el verano del 2004, los catalanes querían a Deco, el reciente campeón de la Champions League con el Porto. Entonces, dieron a Quaresma más 13 millones de euros y Deco llegó para levantar la orejona también con el Barça. Sí, Deco tuvo un buen trayecto en el Barcelona. Sí, Quaresma tenía supuestamente en ese momento en el Barcelona, tenía mucho potencial. Incluso me acuerdo que la última vez que vi a jugar a Deco, creo que fue en el Mundial de Rusia. Entró de cambio en Portugal y todavía se mira que tenía mucho, me acuerda mucho Neymar, o sea que él tenía una jugada que hacía muchas bicicletas, o sea nosotros le decimos bicicletas, no sé cómo en otros países le dice. Sí, era muy talentoso Quaresma. Muy talentoso, pero nunca realmente, yo creo que no, tal vez no era el suficiente jugador de equipo, y Deco llegó a acoplarse en el Barcelona como... Quaresma tenía esa famosa patada a 3 dedos externos. Sí, del pie. Sí, pero él jugó bien en la Eurocopa del 2004. Sí. Quaresma fue un jugador, ¿no? Sí, ¿era? Casi figura. Sí, por la banda derecha el tipo iba muy bueno. Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que realmente en este cambio, viendo las aspiraciones de cada equipo, creo que quedaron bastante igual los dos. No sé, porque Porto venía, bueno, supongo que Porto no esperaba también repetir su Champions. O sea, inmediatamente.
Claro, porque si la Champions de Porto es como la Champions del Mónaco, o sea, o la Liga del Leicester. Son cosas que ellos mismos saben que son muy difíciles de repetir. Porque el tipo vino al Porto del Barcelona y ganó 3 ligas prácticamente seguidas. Una Copa Taca Portugal, la Super Taca Portugal y una Intercontinental. Esa no es fácil, la Intercontinental. Y Deco se llevó, claro, es que Deco se llevó la Champions, eso mata casi toda verga. Y 2 ligas. Tú viste mucho a Deco, ¿verdad, capitán? No. Sí. Y ¿sabes lo que fue también? Que Deco llegó a una generación que fue, yo digo que fue un poco empezó a darle un poco de gloria. Deco jugó con Ronaldinho. Llegó a jugar también con Messi. O sea, cuando Messi acababa, creo que empezó a hacer su debut. Deco fue supuestamente uno de los mentores de Messi cuando él estaba en el Barcelona, cuando llegó al primer equipo. Entonces yo digo, sí, jugador importante. O sea, no sé si a la hora de los... Yo digo que por el hecho que ganó la Champions League, eso le da mucho que al Barcelona más que todo. Sí, lo que pasa es que Barcelona también venía de una sequía muy grande y sí. No solo eso, sino que venía de 5 años horribles y estaba empezando a meter una seguidilla de temporadas buenas. Sí. Que terminó ¿qué año fue que ganó la Champions? ¿2006? 2006, sí. ¿2006? ¿Seguro? Claro, seguro que después no putean en los comentarios. Pero, güey, debería saber esa persona que seguro que el 2006. Sí, bueno, ese Champions con Ronaldinho, que Douglas no va a confirmar ahora. Ese Champions definitivamente... yo creo que culminó un proceso del Barcelona de salir de su... Sí, pero el tema era que el Barcelona venía de una mala etapa en su historia. Entonces, yo creo que... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.